De Latino al día. Se acerca el final del año y es momento de hacer un balance en materia legal. Por eso hemos invitado a nuestro abogado Manuel Dobrinsky para que nos cuente sobre las causas que él ha manejado este año, porque tiene también un caso muy relacionado con nuestra zona, con el área de Fort Myers. Abogado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Cuéntanos sobre este proceso legal contra Walmart en Fort Myers entablado en este año. Sí, en marzo me había contratado un abogado de Fort Myers que le ayude con un juicio contra Walmart. ¿Qué pasó allí? La señora que estamos representando estaba de compras cuando fue atropellada por un empleado del almacén, y cuando se cayó se fracturó el pelvis. ¿Y el empleado manejaba un vehículo o fue atropellada por medio de un vehículo de Walmart? ¿Cómo fue el escenario allí? Es uno de esos carritos que ellos tienen para manejar las cajas y todo lo que tienen bien alto y los cargas. Exactamente, y lo estaba empujando rápido por el almacén. Cuando la golpeó, la tumbó al piso y se fracturó el pelvis. ¿Y entonces qué pasó allí? Bueno, entonces el abogado tenía el caso y estaba tratando de llegar a un arreglo. Cuando no pudieron llegar a un arreglo, entonces el juez lo puso para juicio. En ese momento el abogado me pidió que si yo le podía ayudar con el juicio, y entonces yo vine y ayudé a preparar el caso para juicio, y en el juicio ganamos por ella creo que como $450,000. Y el escenario en ese caso es un escenario de heridas de personal injury. Exactamente, de litigio de heridas o lesiones personales. ¿Cuál fue el escenario entonces que se cumplió allí? ¿La culpa la tenía el empleado de la compañía porque no tomó las medidas del caso para evitar herir a esta cliente, o cuál fue el escenario presentado allí? Sí, pues obviamente la parte de probar que ellos estaban culpables era la parte fácil, y eso ellos lo admitieron ya cuando llegamos a juicio. Lo más difícil era cuánto eran los daños, y la pelea era por qué valor tenía los daños para esta señora. Walmart mantenía que esta señora lo que le pasó fue una herida que se curó en 3 meses y que ya no iba a tener más problemas y que ella estaba bien. Una fractura de pelvis en 3 meses. Sí, señor. Y que, mejor dicho, que ella estaba bien, que no iba a tener más problemas por el resto de la vida, y que entonces lo que se le debía de pagar como remuneración era muy poquito. ¿Y la realidad entonces que planteaba usted como abogado de la señora, cuál era? Pues nosotros, no solamente nosotros, pero el médico personal de ella tomó la posición y explicó al jurado que la fractura que ella tenía era de tal que aunque se había curado, ella se iba a quedar siempre con dolor, y que muchas de las cosas que ella podía hacer antes del accidente ya no podía volver a hacer. Y de ahí entonces que hubo este fallo en favor de la causa que usted manejó, en favor de los derechos de esta señora de Fort Myers. Exactamente, entonces el jurado llegó de acuerdo con nosotros y nos dio exactamente lo que nosotros pedimos como suma para remunerarla o recompensarla a ella por los daños que había sufrido. Caso número 1 en los casos positivos para destacar en este año 2011, que ya se acerca el fin. También el de la compañía de seguridad en Miami, que también les mereció el reconocimiento por parte de una destacada publicación como los abogados más efectivos en materia de heridas personales. Bueno, por ahora solo soy finalista, no he ganado todavía el premio. Pero pongámoslo ahí al universo, abogado, no hay problema. Finalista entonces. Sí, ese caso es un caso muy interesante, porque era un caso donde a una señora la asesinaron, la mataron en su cuarto cuando un ladrón entró a robarla. Y ese caso fue un caso que nos tomó como 8 años en pelearlo. Y al final del día, el jurado nos dio $4.7 millones a favor de las 3 hijas que la sobrevivían. Lo importante de la reflexión de estos 2 casos, abogado, es que estas personas creyeron en sus derechos y se comunicaron entonces con ustedes para ver si efectivamente había un caso o no, ya sea en el primer escenario, que fue por medio de otro abogado, o en el segundo escenario, que fue la familia de la víctima la que los contactó directamente. Pero el mensaje para nuestros televidentes es ese: si creen que tienen un caso, hay que comunicarse con ustedes. Sí, o con nosotros o con un abogado. Esperemos que sea con nosotros, pero por lo menos con un abogado que tenga mucha experiencia. Yo creo que muchas veces la gente ve una propaganda de televisión, un aviso en la calle, y piensan que eso es el abogado que ellos deben de contratar. Pero lo que ellos tienen que hacer son ciertas preguntas. Digamos, ¿quién va a manejar mi caso? ¿Es el abogado que veo en el anuncio o es otro abogado que no tiene mucha experiencia? Y lo más importante para la gente contratando un abogado es contratar a alguien que tenga
suficiente experiencia que si hay que ir a juicio, ellos pueden manejarle bien el caso. Y hay aspectos importantes también a la hora de seleccionar a un buen abogado, como por ejemplo alguien que trabaje duro y que en verdad esté al pendiente del cliente, ¿no es así? Sí, yo creo que lo único que uno en verdad como abogado le puede prometer al cliente es que uno va a trabajar duro por ellos, por lo menos yo. Yo no prometo resultados porque uno nunca sabe lo que va a pasar, pero yo siempre le garantizo a mis clientes que al final del día ellos van a estar satisfechos que yo hice todo lo posible por ellos. Y una relación de cercanía también con el cliente es importante, abogado, para saber que nuestro representante está allí, más no 4 asistentes o 5, a lo mejor tal vez tengamos posibilidades de hablar con él. Es a good relationship con el, yo creo que para que el abogado. Para que uno como abogado pueda tener un buen resultado, uno tiene que entender al cliente y tiene que saber qué es lo que el cliente ha estado sufriendo, él o ella, qué problemas han tenido y en verdad entenderlos a ellos para poder uno tener una relación con el cliente, para en verdad tener el sentido que uno está representando a una persona y no solamente una figura. Y también se convierten en perfectos maestros de escuchar al cliente para poder entender las necesidades o qué es lo que los aflige para defenderlos en la corte, ¿no es así? Hay que tener el tiempo y la paciencia para en verdad escuchar lo que el cliente quiere contarle a uno. Bueno, éxitos en este 2011 y más éxitos en el 2012, abogado. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Para nuestros televidentes, si ustedes están interesados en conocer más sobre la firma del abogado Manuel Dobrinsky, pueden encontrar su información de contacto a través de nuestro sitio en la red y también por medio de nuestra revista. Vamos a la pausa, pero ya regresamos. Pausa y volvemos con más.